Мария, Деву чистая, Пресвятая Rusia, Богородица. el país más extenso del mundo, se extiende por dos continentes, Europa y Asia. Esta vasta extensión ha suscitado múltiples debates sobre su verdadera identidad y lugar en el mundo. A pesar de las tensiones geopolíticas y de la narrativa rusofóbica que algunos sectores han promovido para desvincular a Rusia de Europa, un análisis detallado de su geografía, demografía, historia, cultura y política revela una verdad innegable. Rusia es parte integral de Europa. Negar esta realidad no solo distorsiona los hechos, sino que subestima el peso y la influencia de Rusia en el continente europeo. Geografía. El peso de Rusia en Europa. Geográficamente, aunque 3/4 partes del territorio ruso se encuentren en Asia, la porción que corresponde a Europa es considerable y sumamente significativa. Aproximadamente el 23% de Rusia se encuentra en Europa, pero lo más importante es que en esta región vive la mayor parte de su población. Más del 80% de los rusos reside en la parte europea del país, lo que equivale a unos 110 millones de personas, el 15% de la población europea. Esto significa que Rusia, incluso limitándose a su parte europea, sigue siendo el país más poblado de Europa, superando a grandes potencias demográficas como Turquía, 85,8 millones, Alemania, 83,3 millones, y el Reino Unido, 67,7 millones. Además, el peso geográfico de Rusia en Europa no puede subestimarse. Con casi el 40% de la superficie total del continente, Rusia ocupa una posición preeminente. Este hecho adquiere aún más relevancia si consideramos que Europa, a pesar de ser un continente pequeño en comparación con otros, cuenta con más de 40 países. La contribución territorial de Rusia es indiscutible, y su exclusión del mapa europeo implicaría renunciar a casi la mitad del continente. La importancia de las ciudades rusas en Europa. Moscú, la capital de Rusia, es la ciudad más grande y más poblada de Europa, con una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados y más de 13 millones de habitantes. Esta metrópoli supera en tamaño y población a otras grandes capitales europeas, como Roma, 1.300 kilómetros cuadrados, o Londres, 1.600 kilómetros cuadrados. A nivel demográfico, Moscú es también la ciudad más habitada de Europa, seguida por París, 11 millones, y Londres, 9 millones. San Petersburgo, otra de las principales ciudades rusas, es también un importante centro cultural e histórico en Europa. La importancia de Moscú y San Petersburgo no se limita a su tamaño o población. Estas ciudades son epicentros políticos, económicos y culturales que han desempeñado roles cruciales en la historia de Europa. Moscú, en particular, ha sido testigo de algunos de los momentos más determinantes en la historia política del continente, desde las invasiones napoleónicas hasta los conflictos de la Guerra Fría. Historia. Raíces europeas profundas. El argumento histórico para considerar a Rusia como parte de Europa es contundente. Los orígenes protorrusos se encuentran firmemente arraigados en Europa del Este. La Rus de Kiev, el primer estado protorruso, se estableció en territorios que hoy pertenecen a Ucrania, Bielorrusia y Rusia Occidental, todos dentro de Europa. Este fue el embrión de lo que más tarde sería el Gran Imperio Ruso, cuyo corazón siempre ha estado en el continente europeo. El zarato ruso, precursor del Imperio Ruso, consolidó su poder en Moscú, que sigue siendo el centro político de Rusia. Con la llegada de Pedro el Grande, en el siglo XVIII, Rusia experimentó una profunda occidentalización. Pedro fundó la ciudad de San Petersburgo, cuyo diseño y arquitectura se basaron en los modelos europeos. Su intención era clara: integrar a Rusia aún más en la cultura y el sistema político de Europa. Esta ciudad, conocida como la ventana de Rusia a Europa, simboliza el deseo y la realidad de la pertenencia rusa al continente europeo. A lo largo de los siglos XIX y XX, Rusia continuó desempeñando un papel decisivo en la historia de Europa. En el siglo XIX, fue un actor fundamental en la derrota de Napoleón, contribuyendo a la estabilidad del continente. A finales de ese siglo y en el siglo XX, el Imperio ruso, y luego la Unión Soviética, jugaron roles clave en el escenario europeo, tanto en los conflictos como en las alianzas. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente Rusia la que jugó un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi, en lo que se recuerda como uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa. Negar el papel de Rusia en la historia de Europa sería una falacia. Desde la Rus de Kiev hasta la Unión Soviética, pasando por el Imperio Ruso, la influencia y el protagonismo ruso en los eventos más importantes del continente europeo son evidentes y cruciales. Política.
un actor clave en la política europea. A lo largo de los siglos, Rusia ha mantenido estrechos lazos políticos y dinásticos con Europa. La aristocracia rusa estaba tan profundamente influenciada por la cultura europea que el francés se convirtió en la lengua de la corte y de las élites, mientras que el alemán y el inglés también eran comúnmente hablados por los miembros de la nobleza. Esta fluidez lingüística y cultural refleja las estrechas relaciones que Rusia mantenía con las principales potencias europeas, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Dinásticamente, las familias reales rusas mantuvieron lazos con las casas reales de toda Europa. Un ejemplo notable es la emperatriz Catalina la Grande, originaria de Alemania, quien ascendió al trono ruso y fue una de las figuras más influyentes de su época en Europa. Los zares rusos se casaron con miembros de las principales casas reales europeas, fortaleciendo las alianzas y las conexiones familiares que entrelazaban a Rusia con Europa. En los siglos XIX y XX, Rusia fue crucial para la estabilidad y seguridad del continente. Durante las guerras napoleónicas, su resistencia fue decisiva en la derrota de Napoleón, y durante la Segunda Guerra Mundial, su intervención fue fundamental para derrotar a Hitler. A pesar de las tensiones durante la Guerra Fría, la política de Rusia siempre estuvo enfocada en el equilibrio de poder en Europa. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, Rusia sigue siendo un actor influyente en la política europea. Religión. El cristianismo como vínculo europeo. La religión también desempeña un papel crucial en la identidad europea de Rusia. Aunque Rusia es un país multiétnico y multiconfesional, el cristianismo ortodoxo sigue siendo la fe predominante, con un 40,1% de los creyentes rusos. Esta tradición religiosa, aunque diferente del catolicismo o del protestantismo predominantes en Europa occidental, sigue siendo parte del cristianismo, que es la religión mayoritaria en Europa. Países europeos como Grecia, Serbia, Bulgaria y Rumanía también practican el cristianismo ortodoxo, lo que establece una conexión religiosa que une a Rusia con otros países europeos. La Catedral de San Basilio en Moscú, con su arquitectura icónica, y la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, son símbolos de la fe ortodoxa rusa, que comparte una historia y una tradición común con otras naciones europeas. Idioma y demografía. Una gran influencia europea. El idioma ruso es otro factor que refuerza la identidad europea de Rusia. Con más de 106 millones de hablantes nativos, el ruso es el idioma con más hablantes en Europa, por delante del alemán, 97 millones, y del francés, 81 millones. Esto lo convierte en un idioma central dentro del continente. Además, el ruso forma parte de la familia de lenguas eslavas, que incluye otros idiomas europeos como el polaco, checo, búlgaro, serbio y ucraniano, lo que subraya aún más la conexión lingüística y cultural entre Rusia y Europa. En términos demográficos, Rusia sigue siendo el país más poblado de Europa, incluso si solo consideramos su parte europea. Esta población no solo es significativa en número, sino que también está profundamente conectada con el resto de Europa a través de vínculos históricos, culturales y sociales. Rusia es una nación europea en esencia. Es más que evidente que Rusia es, por territorio, historia, política, religión, idioma y demografía, una nación esencialmente europea. A pesar de las tensiones geopolíticas contemporáneas y la narrativa rusofóbica que algunos sectores promueven para desvincular a Rusia del continente, la realidad es que su influencia y su papel en Europa no pueden negarse. Rusia es el país más grande de Europa, tanto en términos de territorio como de población, y ha sido un actor central en los eventos que han dado forma a la historia del continente. Sus ciudades, su idioma y su religión están profundamente arraigados en la cultura europea. Negar a Rusia su parte europea sería rechazar el 40% del territorio del continente, excluir a la ciudad más grande de Europa, ignorar el idioma mayoritario del continente y minimizar el aporte histórico y cultural que Rusia ha realizado a Europa a lo largo de los siglos. Por estas razones, Rusia nunca podrá ser excluida como una parte integral de Europa. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.